Amén, iglesia, qué alegría poder estar aquí. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. En verdad es un gozo. Saluda a 2, 3 personas que están a tu alrededor. Diles qué bien te ves, qué bien que estés aquí. Sonríele. Acuérdate que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Así que si hay una persona no tan atractiva a tu lado, es porque no está sonriendo. Así que dile, sonríe. Así que dile que sonríe. Dile, sonríe porque te vas a ver más atractivo, ¿no? Tal vez ahí no tiene alguna muela, tal vez ahí. Dale, que sonría, se va a ver mucho más atractivo. Así que, bien, mira, empezamos septiembre. Estamos empezando septiembre y mira, hay algo importante que quiero que entiendas, ¿no? Hemos estado llevando nuestra serie Detox, ¿no? Y lo correcto sería que hubiéramos seguido con nuestra serie Detox. Pero mientras que estaba en un tiempo de devocional, pues hay una celebración. El mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia. Y mientras que estaba en meditación, en mi devocional, Dios me llevó a poner un stand-by al detox, ¿no? Ya va a haber un detox segunda temporada, pero me lleva a poder hablar de otro tema. Y mira, en este mes de la Biblia podemos hablar muchas cosas de lo que respecta a la palabra de Dios. Hay tanto por hablar, hay tanto por estudiar, hay tanto por entender de la palabra de Dios que nos expandiríamos todo un año, tal vez solamente hablando de la palabra y no acabaríamos, ¿no? Pero yo quiero que veamos algo. Hay una pregunta que siempre se da, ¿no? Ya que hay muchos libros sagrados, ¿no? En alrededor del mundo, tantas religiones, ahí tienen muchos libros sagrados. Está el Corán, están las 4 Vedas del hinduismo, está el Tipitaka, sí suena medio raro eso, pero es del budismo, ¿no? Y hay muchos libros sagrados, ¿no? Hay muchos libros sagrados, pero ninguno ha tenido ni el impacto ni la evidencia que tiene la Biblia. No hay ningún libro sagrado alrededor del mundo que haya tenido el impacto ni la evidencia que tiene la palabra de Dios, ¿no? Te explico algo. Ha habido solamente en el siglo I o en los primeros siglos alrededor de 30,000 copias circuladas. Y en el menor intervalo de tiempo entre el original y la primera copia. ¿Sabes qué significa eso? En las universidades estudian los libros de Platón, estudian los libros de Aristóteles, en las universidades estudian a Homero, pero cuando ves evidencia histórica, solamente ves 5 copias que han sido circuladas, 10 copias o menos, y entre el intervalo entre donde en teoría se debió escribir el libro y la copia encontrada, hay mucho tiempo. Hay 500 años, hay 600 años. La Biblia tiene un intervalo de 20, 30 años. Eso hace que la Biblia sea el libro con mayor autenticidad en el mundo. Pero el mundo, ¿qué te dice? ¿Cómo vas a creer en ese cuento de fábulas? Le creen a Homero. E incluso hay muchos historiadores que no saben si Homero existió o no. Pastor, ¿y la Ilíada, la Odisea? ¿Te das cuenta el impacto que ha tenido? Pero sin embargo quieren quitar la Biblia de las universidades, la Biblia del colegio. Y es el impacto que la Biblia ha tenido que hasta ahorita no lo pueden quitar. Si no me equivoco, y tal vez se me corrigen por ahí, si no me equivoco, uno de los grandes filósofos, Nietzsche, creo que mencionó que la Biblia iba a desaparecer en los próximos 100 años. Creo que fue él, sí. Ya, 100 años después, en su casa de Nietzsche se formó las primeras sociedades bíblicas. Bien irónico, ¿no? Nietzsche dijo, no, la Biblia 100 años le doy y en 100 años desaparece. 100 años después, su casa de Nietzsche, en lugar de ser un museo del filósofo, llegó a convertirse en una de las sedes de sociedades bíblicas. La Biblia ha sido el libro con mayor impacto alrededor de la historia y del mundo.
¿Ok? Y si vamos a hablar en términos teológicos, la Biblia se le considera como revelación especial de Dios. ¿Por qué? Hay una revelación general que es Dios revelándose en su creación. Tú puedes ver la creación y la verdad, tú miras la creación y sería sería poco cuerdo que no veas a un creador ahí. Sería poco cuerdo. Es más, mírate tú al espejo. Mírate tú al espejo y sería poco creíble que no haya habido alguien que te haya diseñado. Y aunque tal vez algunos digan, uy, conmigo falló un poco el diseño, pues no, Dios te diseñó así como eres, no se equivocó. Dios te diseñó, Dios hizo todo, Dios conoce todos los cabellos que tú tienes, Dios conoce cómo es la forma de tu huella digital. Tú puedes ver en la creación a Dios revelándose, pero la palabra de Dios es su revelación especial, es donde Dios se muestra tal como es, donde tú puedes ver cómo es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su forma de ser, cómo actúa el Señor. Esa es la revelación que se da a través de su palabra. Y pues la serie que vamos a estar viendo, ¿no?, nos va a hacer responder al menos en algunas interrogantes en el por qué la Biblia. Y esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Este es el nombre de esta serie, ¿por qué la Biblia? Y en este primer mensaje quiero revelarte algo, ¿no? Lo primero que Dios hizo cuando creó el universo, lo primero de las cosas primeras que Dios hizo fue hágase la luz, ¿verdad? Cuando Dios dice hágase la luz y la separó de la oscuridad, ¿no? Ahora, dime, ¿tú puedes hacer algo sin luz? Yo no sé si tú has viajado a la sierra, ¿no? Pero sierra donde no hay corriente eléctrica y las únicas luces que te alumbran, me contaba mi hermana, las únicas luces que te alumbran son las estrellitas por ahí que brillan un poco y las luciérnagas, pero de ahí no ves absolutamente nada. Cuando tú estás por un barrio que no conoces y lo ves oscuro, ¿tú qué dices? No paso, ¿verdad? O si pasas sumamente asustado, apeligrado, porque no sabes si de las sombras aparece alguien y te roba. O cosas peores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz nos permite ver. El ser humano siempre ha tratado de luchar con la oscuridad. Siempre, ¿no? Y empezó a crear, ¿qué cosa? Antorchas. Los primeros humanos que empezaban a moverse se movían con antorchas. Luego, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a crear lámparas. Empezaron con velas, lamparitas, luego empezaron a utilizar el querosene, hasta que llegó la corriente eléctrica, ¿no? Y empezaron a crear luz artificial a través de electricidad. Ahora, todo es iluminación. Si tú te tomas una foto, un selfie y sales mal, tal vez es porque no hay mucha iluminación. Porque hay ciertos lugares que te generan sombras en tu vida. La luz es muy importante en el día a día. Es más, hoy día tenemos en los celulares que tenemos nuestras linternas. Cuando tenemos linternas en nuestros celulares, a veces ya ni necesitamos prender la luz, simplemente ponemos linterna y nos alumbramos para salir al pasillo, nos alumbramos para ir por la casa. Si se te cae algo bajo la cama, ¿qué haces? Sacas la linterna de tu celular. ¿Por qué? Porque la luz es importante. ¿Sí? La luz es completamente importante. Ahora, respondiendo la primera pregunta, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia es una bella lámpara que nos ha dado Dios, una lámpara que ilumina nuestra vida. Entonces, cuando pensemos en la palabra de Dios, pensemos que el Señor estableció una lámpara que ilumina nuestra vida. Y quiero que leamos juntos Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Si tienes tu Biblia, ábrela, puedes prenderla. Hoy día hemos empezado, ¿no? Los chicos ahí con su, muéstranos tu Biblia y te regalamos una galleta, ¿sí? Una galleta. Yo bajé mi Biblia y me dijeron, pastor, no tiene que venir desde la esquina, si no, no vale.
Entonces, abre tu Biblia, prende tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Me gusta también como lo dice la Reina Valera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pedimos que ilumines nuestra vida y guíanos a toda verdad. En nombre de Jesús, amén y amén. Mira qué hermoso este texto. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, en mi camino. Yo quiero empezar, a mí me gusta siempre mis 3 puntitos. Y cuando dice tu palabra, yo quiero que entendamos que es lo que Dios dice. ¿Ok? Lo que Dios dice. Ya hemos dicho algo, cuando hablamos de Biblia siempre decimos ¿qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios, ¿verdad? No hay nadie que diga, no, la palabra de Dios. Hay muchos que ya ni siquiera dicen la Biblia, dicen la palabra dice, ¿verdad? Dicen la palabra dice, la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Ya no le dicen muchas veces Biblia, pero entendamos esto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? Lo que Dios dice. Y entendamos esto, hoy en día se ha perdido mucho con respecto al valor de la palabra. Hoy en día se ha perdido mucho el valor de la palabra. Tú puedes quedar con alguien. Yo no sé si ustedes se han quedado con amigos. Oye, ¿qué tal? Oye, te veo después de tiempo. ¿Cuándo nos juntamos? La próxima semana, ¿te parece? Chévere. ¿Han pasado cuántos años? ¿Verdad? Porque tú puedes quedar con alguien y de ahí, se olvidaron, ¿no? Yo no sé si pasará en las mujeres, pero los hombres pasa eso. Oye, ¿quedamos para pelotear? Sí, para pelotear ya. Oye, ¿quedamos unas gaseosas? Sí, ya, genial, ¿no? ¿Cuándo? Tal. En el caso de los músicos, oye, ¿debemos hacer algo juntos? Sí, ¿cuándo? Ya, ahí vemos. Hasta ahorita, ¿no? Siempre es así, la palabra ha quedado devaluada. Antes, el simple hecho de quedar y darse la mano era un contrato que no se podía romper. Era un contrato que tú no podías romper porque tú dices, ya le di la mano. Hace unos meses estaba viendo una serie muy, me gustaba mucho, Suits, ¿no? Una serie de abogados. Y el personaje principal siempre cuando terminaba decía, le daba la mano y para él era su palabra muy importante. Y siempre decía, ya le di la mano. Yo ya quedé y no puedo fallar eso. Pero hoy en día tú puedes dar la mano, pero pensando traicionar a la persona por detrás. La palabra ha quedado completamente devaluada. ¿Ok? La palabra ha quedado completamente devaluada. Pero quiero decirte esto, la palabra de Dios sigue completamente vigente. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido, sigue vigente. Eso no ha cambiado. Podemos estar seguros de leer la palabra de Dios y creer, wow, Dios no cambia, Dios permanece tal cual es. Sus promesas son eternas. Sus promesas de Dios a mi vida permanecen siempre. Así que confía en lo que Dios ha dicho. Su palabra es vigente. Ahora, yo he puesto lo que Dios dice. No puse lo que Dios dijo. Porque uno puede decir, pastor, pero la Biblia fue revelada hace tiempo. No puse lo que Dios dirá. He puesto lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay un presente continuo. Dios siempre está en nuestro presente. Porque si yo pusiera lo que Dios dijo, pues alguno pudiera decir, pero ese es para esos tiempos. Y hay muchas personas que cuando hablamos de Biblia dicen, pero ese era para esos tiempos. Ya no queda vigente para hoy. Y pensamos que Dios habló y que su palabra quedó devaluada, pero quiero que leas conmigo y te voy a leer 2 textos. Isaías 48. Y en este pasaje, pues, nos dice todo lo contrario a lo que el mundo muchas veces cree de la palabra de Dios. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita,
pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tú puedes ver muchas cosas morir, ¿no? La hierba se seca, tú puedes ver una planta, ¿no? Y se secó la bendita planta. Me da un poco de gracia hace, ¿qué día fue feriado? Viernes. El viernes salimos con mi hermana, mi cuñado, con mi esposa, mi hija. Mi hijo tuvo un campeonato y mi hija cogió una florcita y la estaba guardando. Y me causó un poco de gracia porque la estaba guardando. Y a la hora que llegamos, porque con mi esposa llegamos un poco después a encontrarnos con ellos, ya la florcita estaba seca. Y bueno, yo como no había visto cuando mi hija lo cogió, ya yo fui un poquito más tierno, mi cuñado fue un poco más frío, dijo, Richelita, ya se secó, ya. Hay que botarlo nomás. Y mi hija, ya. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque muchas cosas terminan marchitándose, terminan destruyéndose, terminan deteriorándose, terminan perdiendo vigencia. Hay leyes, ¿no? Los que hablan de derecho, hay leyes que terminan perdiendo vigencia de acuerdo a la Constitución o terminan reformándose para ser más clara la Constitución. Hay dispositivos que terminan perdiendo vigencia. Tú compras, vamos a decirlo, la última manzanita, el otro año ya no te vale, ¿no? Todos los que les gustan las manzanitas, ahí ya fueron ya. Terminas comprándote tal vez un televisor y el otro año sale el siguiente televisor mucho mejor. Te compras un auto y el del siguiente año lanza una actualización en el auto que tú dices, quería ese. Y ya tienes el otro. Todo pierde vigencia, pero la palabra de Dios dura para siempre. ¡Qué bien! Y Cristo mismo lo menciona en Mateo 24:35, cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y aquí Cristo lo que está diciendo es, puedes confiar en lo que yo digo. Y alégrate. Puedes confiar en lo que Dios dice en su palabra de ti. Dios te prometió salvación y tú puedes confiar que Dios te ha salvado. Y tal vez puedas decir, pero tal vez tú puedas decir, oye, pero no, soy pecador, aún fallo. ¿Será que Dios mantendrá su promesa? Créeme que sí. Créeme que sí. Tal vez hiciste algo que juraste nunca más pecar contra Dios de esa manera y dirás, Señor, ¿seguirá manteniendo su promesa en mi vida? Créeme que sí. Porque Dios no solamente prometió salvarte, sino Dios también prometió acompañarte en ese proceso de santificación. Y tú puedes confiar en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Genial. Paso a mi segundo punto. La palabra de Dios es una lámpara a mi vida porque guía tu presente. Cuando menciona lámpara a mis pies, está mencionando una lamparita que tú puedes poner de esta manera para que no tropieces. Si alguna vez has utilizado linterna, hay dos formas en cómo lo utilizas. Primero para mirar hacia adelante, pero luego empiezas a alumbrar tus pies. ¿Por qué? Porque tienes que evitar tropezar con algo. ¿Verdad? Imagínate, miras, ya, ahí está el camino y hay un hueco más adelante. Si tú no alumbras tus pies, pues vas a tropezar. O no alumbras tus pies, oye, y ¡pruf! Había una reja. Les cuento algo gracioso. Antes que exista el Metropolitano, podías cruzar la Tupac en cualquier lugar, pero habían algunos arbolitos y habían unas rejas. Y yo recuerdo que estaba yendo, no sé en quién estaba pensando, creo que en mi esposa, y estaba distraído, estaba mirando así, y en una de esas solamente sentí que, wow, estaba volando, y dije, superpoderes, y de ahí, no, duró muy poco, me caí, y lo que hice fue,
pararme rápido. Eso es lo primero que hace un varón que se respeta, para evitar la vergüenza. Me paré rápido, me limpié y seguí caminando y me puse serio como si no hubiera pasado nada. Yo estaba mirando hacia el frente, pero no estaba mirando lo que había en mis pies. Sí, ya, imagínate. Solamente imagínate un poco más flaco y sin barba, igualito, cayéndome. Listo. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasa cuando no miras, puedes tropezar. Cuando no miras tus pies o no alumbras tus pies, ¿qué más puede pasar? Puedes pisar cosas que no debes pisar. ¿Ok? Dice la hermana, exactamente, dice la Maluz. Puedes pisar cosas que tal vez no quieras pisar, ¿no? Estás caminando, no miras y pisas barro. Estoy siendo bueno, ¿no? Porque puedes pisar plata también. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Estás caminando y pisas algo y después tienes que estar buscando tierra para que te limpies. ¿Por qué? Porque cuando no alumbras tus pies o cuando no hay luz en tus pies, puedes pisar cosas que tal vez no quieras pisar. En algunos momentos la has podido pisar. Yo tengo animales, ¿no? Por no darme cuenta le he pisado la cola a mi gato o la cola a mi perro. ¿Por qué? Porque estoy pisando lo que no quiero pisar. La has podido pisar a alguien también, ¿no? Le pisan los pies y ¡ay, qué fue! ¿Verdad? Estás en el metropolitano o estás en un bus lleno y estás tú mirando para evitar, si vas con zapatillas blancas, evitar que alguien te pise los pies. Mi esposa es con sus zapatillas blancas. Yo camino a 2 metros de ella, porque yo soy bastante distraído, yo soy bastante, no sé, me gusta retar, camino al filo de la vereda y le empiezo a pisar, o si estoy caminando detrás de ella, le piso y le saco la zapatilla. Soy un caso. Así que cuando la veo con zapatillas blancas, yo me alejo. Pero justamente cuando hay una lámpara en tus pies, evita que pises lo que no quieres pisar. Pero ¿sabes también qué te ayuda? Te ayuda a ver dónde estás parado. Cuando hay una lámpara a tus pies, guía tu presente. ¿Por qué? Porque te ayuda a ver dónde estás parado. En 2 ocasiones he vivido, cuando he viajado, circunstancias en las que si yo hubiera estado manejando el carro, ya no existiría el pastor. No, la primera vez fue viajando a La Oroya de muy joven, de adolescente, 15 años, iba a tocar con un equipo de alabanza y yo estaba mirando, estaba distraído, entonces veo y digo, el camino seguirá de frente, y en eso veo que el chofer del auto hace un giro y cuando me doy cuenta había un abismo. Entonces digo, si yo hubiera estado manejando, chao Naim. La segunda vez me invitaron a predicar, eso fue hace unos años, a una iglesia a Huaral. Estaba con mi esposa y mi esposa estaba en el asiento de adelante, yo me fui en el asiento de atrás y mi esposa estaba, yo la veo que está así. ¿Y qué pasó? ¿Qué había pasado? Que había tanta neblina que las únicas guías eran las pequeñas lucecitas que estaban en la pista. Esa era la única guía que había, las pequeñas lucecitas que estaban en la pista. Y no se veía absolutamente nada más. Y mi esposa le pregunta al chofer, joven, ¿cómo sabe usted? Ya conocemos el camino, señora, le dijo. Ya conocemos el camino, ya sabemos que va por acá, ya sabemos, miramos bien esas pequeñas lucecitas. Y lo que está adelante, no, es preferible ver dónde estamos recorriendo, manejando una velocidad prudente. Si viene algo se acerca, podemos detenernos. Pero si no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, es peor. Entonces, cuando tenemos una lámpara a nuestros pies, es porque guía dónde estamos parados. Y teniendo la palabra de Dios como una lámpara, pues créeme, está guiando tu presente y vas a saber cómo actuar, vas a saber cómo está tu vida, vas a saber cómo y qué cosas vas a tener que pisar, vas a evitar tropezar. Mira,
Salmo 119, del versículo 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Versículo 10: yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y el 11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Sabes, hay muchas personas que se preguntan: ¿por qué le fallo a Dios? Hay muchas personas que se preguntan: ¿por qué le fallo a Dios? Y yo les preguntaría a esas personas, si es que eres tú de las que se preguntan eso: ¿cuánto tiempo meditas en su palabra? ¿Cuánta palabra te está alimentando? Mira, es importante y vital conocer la palabra de Dios para evitar fallar a Dios. ¿Por qué? Nuevamente, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra tus pies. Entonces, leyendo la palabra de Dios, vas a tener los pies iluminados. Ahora, esto es alegórico. ¿Por qué? Porque vas a saber dónde estás parado, vas a evitar tropezar, vas a evitar pisar cosas que no debes pisar. Es por eso importante meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a guiar nuestro presente. Siempre la palabra de Dios va a guiar nuestro presente. Cuando menciona lámpara a tus pies, es que el Señor, a través de su palabra, guía tu presente. Te va a hacer ver cómo estás parado, dónde estás parado y qué cosas hay para que tú no puedas ni pisar ni tropezar. Amén. Ahora, me voy a mi último punto. Y mi último punto es que la palabra de Dios, siendo una lámpara, te direcciona a tu futuro. Cuando agarras una lámpara, una linterna, lo primero que haces es miras cuánto alumbra hacia el frente. Yo no sé si has visto los TikToks o las zonas de ventas, de importaciones, donde te venden la super lámpara que alumbra y en teoría, te alumbra toditito un parque con una pequeña lamparita. Y tú dices: qué bien, me puede alumbrar, me puede ayudar. ¿Por qué? Porque te puede alumbrar, dependiendo de la potencia, lo que está al frente. En los momentos de oscuridad, una buena lámpara te va a ayudar. En los momentos de oscuridad, una buena lámpara te va a sacar de apuros. ¿Pero por qué? Porque te va a direccionar al futuro, te va a direccionar lo que está frente a ti. Ahora, teniendo una buena lámpara, tenemos que entender que nos da dirección. Cuando manejas por la carretera, si es que manejas o has viajado, los conductores, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ponen su luz más alta, La luz alta la ponen y tú puedes ver lo que está al frente. Tú lo ves tranquilamente y dices: oye, qué bien lo que está al frente. Puedo direccionarme, puedo ver si hay carros, puedo ver si ya llegué a la ciudad, puedo ver todo lo que está al frente. Me da la dirección. Puedo ver lo que se me avecina. Puedo ver lo que tengo por delante. Ahora, teniendo una buena luz hacia el frente, teniendo una buena luz hacia el frente, va a evitar que te pierdas. Sí, teniendo una buena luz al frente va a evitar que te pierdas, porque vas a ver bien. Pero si no tienes una buena luz del lugar donde estás yendo, pues vas a perderte. Esto funciona igualito en todo lugar donde vayas. Cuando vas a un cine, ¿qué es lo que hacen? Te apagan las luces de alrededor para que solamente la pantalla sea lo principal, ¿verdad? Y cuando estás en el cine, a veces ni siquiera ves lo que está pasando. Ves pequeñas cosas, pero ya no es tan distractor. El motivo por el cual alumbramos bien la parte delante de la iglesia y evitamos poner luces en medio es para justamente generar la atención acá al frente. ¿Por qué? Porque lo que está al frente va a evitar que nos perdamos.
Si tal vez hubiesen luces por todos lados, van a haber distractores que tú puedes estar mirando a todos lados sin tener una dirección correcta. Entonces, tener una buena lámpara va a evitar que tú te pierdas. Ahora, una lámpara buena direcciona tu futuro porque puedes ver el panorama claro. ¿Ok? Teniendo una buena iluminación, puedes ver el panorama claro, puedes ver que todo esté con claridad, puedes ver si el lugar donde estás yendo es un lugar seguro o no es un lugar seguro. Pero si tú no tienes ningún tipo de iluminación, pues no vas a saber si ese lugar es seguro o no. Y hay algo bien importante. Si tú te fijas, los lugares que son considerados como más peligrosos, ¿qué es lo que falta en esos lugares? Le falta iluminación. ¿Ok? Ves un parque y tú dices, este parque es peligroso, ¿por qué? Porque no hay luz. Ves una calle, esta calle es peligrosa, ¿por qué? Porque no hay luz. Y quiero decirte esto, aunque no sea peligroso, si es que no hay luz, tú no tienes la seguridad de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay luz. Si no ves el panorama completo, no puedes ser seguro. Recuerdo que hace mucho tiempo estábamos estudiando, bueno, cuando estaba en mi etapa estudiante, estudiamos realidad peruana. Y el profesor decía, si tú te das cuenta, muchas veces las personas de la parte andina son un poco más inseguras y desconfiadas que las personas o de la selva o las personas incluso de la costa. ¿Por qué? Porque al estar rodeado de la cordillera no tienen un panorama claro. Y parece un poco bobo, termina afectando la vida de estas personas por no tener un panorama claro. Cuando nosotros no tenemos un panorama claro de lo que se nos viene al frente, termina quitándonos seguridad de nuestra vida. Termina quitándonos la seguridad de nuestra vida. Y quiero terminar con el Salmos 43:3. Dice la palabra, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. ¿Qué dice? Envía tu luz y tu verdad. ¿Para qué? Para que ellas me guíen a tu monte santo. Mira, cuando vemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, estamos entendiendo algo. Primero, que lo que Dios dice en su palabra es completamente cierto. No ha cambiado nada de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y debemos confiar en lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para empezar a escudriñarla. Ojo, de nada vale decir yo tengo un montón de Biblias en mi casa si no lees ninguna. De nada vale decir en mi aplicación de Biblia me bajó toditita las traducciones a nuestro idioma y las tienes ahí de adorno. ¿Quiero más? Ya, de nada vale que tú postees estados de frases motivacionales o textos bíblicos si es que no has meditado y escudriñado en ellos. Nosotros no podemos ser y no debemos ser cristianos simplemente de fachada. ¿Tú te imaginas tener una lámpara súper potente en todo un parque oscuro, pero tener esa lámpara tapada? Cuando Jesús dijo, somos la luz del mundo, cuando dices que somos la luz del mundo, dice, la luz no alumbra para ponerla bajo tu cama, sino la pones en el lugar más alto. ¿Para qué? Para que dé luz a todo lo que está a tu alrededor. Y hay algo hermoso en esto. ¿Por qué?
Porque muchas veces nosotros como cristianos hacemos las cosas no en el orden correcto. Llevamos y agarramos con la palabra de Dios y empezamos a agarrar a bibliazos a todas las personas que están afuera. Y empezamos a querer hablarles de teología, hablarles de doctrina, hablarles de todo. Los acusamos de que son pecadores, que se van a quemar en el infierno. Acusamos todo ello y empezamos. Pero la Biblia dice, la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice que lo que alumbra afuera somos nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Pero a nosotros nos alumbra la palabra de Dios. Y tú no puedes ser luz si es que no estás alumbrándote con la palabra. ¿Por qué la Biblia? Porque es una lámpara que va a alumbrar tu vida. Si tú piensas que estás viviendo en oscuridad, o si hay áreas de tu vida que aún permanecen a oscuras, pues es tiempo que medites en la palabra de Dios. Pastor, pero yo no sé leer la Biblia, no la entiendo. ¿Sabes? Para eso está la iglesia. Cuando el Señor establece la iglesia, es porque el Señor no busca llaneros solitarios en el cristianismo. Ahora, hemos reemplazado muchas veces la iglesia y la palabra de Dios por predicadores laicos y, vamos a decirlo, ¿no?, independientes, que muchas veces ni siquiera conocemos de dónde provienen, pero como hablan tan bonito, le damos like, lo seguimos, y muchas veces no sabemos el trasfondo de sus vidas, su testimonio. Ahora, no está mal escuchar, no está mal ver videos en YouTube, en TikTok, en redes, no está mal ello. Pero nosotros tenemos que ser los que empecemos a escudriñar la palabra para ser iluminados con ella. ¿Cómo podemos discernir que lo que se nos predica va de acuerdo o no con lo que Dios ha establecido, si nosotros no estamos siendo iluminados con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos enfrentar los momentos difíciles si no estamos siendo iluminados con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones si es que no estamos siendo iluminados con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos declarar victoria en nuestras vidas si no estamos siendo iluminados con la palabra de Dios? Y por último, ¿cómo podemos iluminar la vida de una persona si es que nosotros mismos estamos viviendo una oscuridad por no escudriñar la palabra de Dios? Mira, el mundo entero vive una oscuridad hoy en día. El mundo entero está viviendo a oscuras hoy en día. Hay muchas tinieblas en el mundo. Sí, el cristianismo está avanzando, eso es hermoso, pero sigue habiendo oscuridad. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, va habiendo más estancamiento en el cristianismo. Pastor, ¿por qué es la voluntad de Dios? Sí, porque en su voluntad el Señor nos quiere animar a que sigamos luchando frente a un mundo oscuro. En los primeros 2 siglos de la iglesia pasaron de ser unas 500 personas, 700 personas, a ser millones. En 2 siglos. Pero luego de eso el crecimiento ha sido estancado en demasiado. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no están siendo iluminados con la palabra. Y es momento de empezar a iluminar nuestra vida. ¿Quieres vivir una vida clara? Una vida que no se vea los defectos, que no se vea fea tu vida, que no se vea feo lo que estás pasando, que tengas una vida hermosa, llena de luz. Ilumina tu vida con la palabra de Dios. Ilumina tu vida, medita en la palabra día y noche.
escudriña la palabra. ¿Te da flojera leer? Pues dale con todo. Fuérzate a ello. Ayúdate. Ahí la Biblia en audio. Escucha la palabra de Dios. Aprende, apunta. Si es que tienes dudas, pues ve a algún líder. Si es que tienes dudas, únete a tu hermano y di: hermano, tengo dudas. Si es que tienes preguntas, pregúntame. Estoy abierto a cualquier persona. Pero no dejemos que la oscuridad siga invadiendo nuestras vidas sin meditar en la palabra de Dios. Y créeme, mientras más escudriñamos la palabra de Dios, alumbra más nuestra vida. Dejemos de vivir en las sombras y vivamos en la luz de la palabra. Iglesia, nos ponemos de pie. Mira, el Señor nos pide expandir su evangelio, ¿no? Y el Señor hace mención que su palabra pues es luz, ¿no? Y que nosotros iluminamos al mundo con la palabra de Dios. Y pues sí, pero para eso necesitamos estar encendidos nosotros. Y yo no sé cómo ha sido tu vida con la palabra de Dios. Tal vez sí eres de las personas que meditan mucho. Tal vez eres de las personas que pues dicen que no hay tiempo. Tal vez eres de las personas que pues no perseveran en ello. No sé, cada uno tiene su propia vida, su propia forma de andar. Pero yo quiero animarte a esto. Quiero animarte a perseverar en la lectura de la palabra. Quiero animarte en ello. Nosotros como iglesia, pues sí, todos los días en la mañana pues nos levantamos, meditamos en la palabra, oramos juntos, ¿no? Pero animamos también a que no quede solamente en esa pequeña meditación de media hora, sino que a lo largo del día medites en la palabra. Pero te doy un tip. No, te doy un tip. No estés solo en este camino de escudriñar la palabra. Únete con alguien. No, únete con alguien. Y ojo, únete con alguien que también sabes que te puede ayudar. No puede haber dos ciegos guiándose. Únete con alguien que pueda guiarte. Si ves que alguien te habla y te dice: oye, vamos a orar, quiero ayudar, pues dile: chévere, unámonos. Yo recuerdo y hemos perdido un poco eso por distintas actividades de la iglesia, pero antes incluso que plantemos la iglesia con mi amigo David Trinidad, pues siempre nos hacíamos preguntas, y créame qué tales preguntas nos hacíamos con respecto a la palabra, y escudriñábamos juntos de esa manera, ¿no? Teníamos dudas, preguntábamos, escudriñábamos, leíamos y estábamos ahí alimentándonos, ¿no? Por diversos motivos, y no por eso David sigue siendo uno de mis mejores amigos, pues ya no hacemos de esa misma forma, pero se nos quedó, y fue una etapa donde ambos aprendimos mucho con respecto a la palabra de Dios. Y eso debe ser una práctica. Ahora ya no lo hacemos entre nosotros, pero estamos con otros chicos que de repente nos preguntan y estamos dando. Y justamente cuando nos preguntan y a veces nosotros no tenemos la respuesta, nos anima a seguir estudiando, no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Cuando nos hacen preguntas a los que estamos liderando, no es que tengamos la respuesta. Muchas veces, si eso estamos, espérate un ratito, empezamos a leer, empezamos a meditar. ¿Y por qué esto? Y para poder dar una respuesta, porque nos ayuda, nos incentiva. Porque muchas veces también como líderes podemos caer en la flojera y pereza de no escudriñar. Es por eso que es importantísimo. Te doy ese tip: únete a alguien. Pero que no pase un día en el cual tú no medites la palabra de Dios. Un segundo tip es: habla la palabra. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No? Si tú hablas con médicos o ves una conversación entre médicos, ¿qué van a hablar? Medicina, no van a hablar de música. Si tú ves una conversación entre músicos, van a hablar de música. Si tú ves una conversación entre pet lovers, ¿qué van a hablar? De animales, de mascotas.
¿Cuál debería ser la conversación entre cristianos? Ahí tienes tu tip. Hablemos la palabra de Dios. Y ojo, no estoy diciendo que seas un loquito errante de que no conoce otra cosa que no sea la palabra de Dios. No, pero en lo que puedas, conversa la palabra de Dios. Lo que puedas, que tu vida relacione con la palabra de Dios. Que no haya minuto ni segundo del día en el cual tú no puedas y no dejes de leer la palabra de Dios y conversar la palabra de Dios. Y que tú puedas decirlo, ¿no? Meditas y compártelo, ¿no? Hay muchas personas que hacen eso, meditan y luego comparten su texto, pero ya meditaron. No seamos simplemente los que repostean, sino los que meditemos y luego de haber meditado entendamos eso. Y puede ser un buen ejercicio para que puedas poner en práctica ello. Quiero que te quedes con esos dos tips. Ya, te doy uno tercero. Ora para que el Señor ponga en tu corazón esa pasión por la palabra. Porque tal vez tú puedas decir, no hay tiempo. Y te entiendo, a veces el ajetreo del día a día es muy complicado. Tal vez eres de los que estudian y trabajan a la misma vez. Tal vez eres de los que su trabajo no les permite coger su Biblia. Tal vez eres de los que estás en el tiempo justo. Pero que el Señor ponga en tu corazón ese deseo ardiente de querer meditar en su palabra. Ese deseo en el que tú digas, no puede pasar de hoy que no haya leído ni siquiera un poco. Y tal vez el primer día lo vas a leer rápido del compromiso. El segundo día tal vez te vas a quedar un poco más, pero no dejes de hacerlo. Aunque sea así, empieza de compromiso, pero sé persistente. Que no venga, que no sea automatizado en tu vida, sino que sea tu intención, que nada quede en la automatización, sino en la intencionalidad de tu vida. Ya tienes estos 3 tips. Es hora de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es hora de que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos demanda y que la palabra de Dios sea alumbrando nuestro camino y nuestro andar. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú nos enseñas, nos adiestras, nos instruyes. Y te pido, Señor, en primer lugar te pedimos perdón porque tal vez no hemos estado meditando en tu palabra. Y si lo hemos estado haciendo, Señor, permite que podamos apasionarnos mucho más. Porque no debe haber nada más hermoso ni satisfactorio en nuestras vidas que escudriñar lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, que en este camino tú iluminas nuestra vida desde tu palabra. Que tu palabra sea una luz a nuestra vida, a nuestro andar, a nuestro panorama. Toda la gloria es tuya, Señor. Y permite, Señor, que pasemos bellos momentos con tu palabra. Bellos momentos, Señor, escuchándote a través de tu palabra. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque eres bueno en gran manera. Iglesia, adoramos a nuestro Dios. Gracias te damos, Dios.